bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del ciclo de talleres Viernes Sostenibles que organizamos desde la Cámara de Comercio de Cantabria dentro de nuestro programa de sostenibilidad. Soy Llano San Miguel, responsable de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy vamos a hablar sobre el Plan de Acción Climática para Pymes. Es una jornada que hemos organizado en colaboración con Climate Strategy, que es una consultora especializada en las estrategias, mercados y oportunidades relacionadas con la lucha contra el cambio climático. Ellos harán una primera parte en la que presentarán las presiones legislativas que empiezan a empujar a las pymes a elaborar su propio plan de acción climática. Presentarán qué es la huella de carbono, cómo puede calcularse y cómo reducirla una vez que tenemos ese cálculo realizado. Además, también hablarán de los beneficios que puede conllevar actuar ya en temas de sostenibilidad. Va a ser una jornada muy completa en la que también tendremos la ponencia de Triodos Bank, que nos contará un poco las oportunidades de financiación sostenible. Contaremos también con el grupo Consorcio para que nos cuenten un poco su experiencia en gestión medioambiental como gran empresa de Cantabria. Y por último intervendrá Mica para contarnos cómo puede una empresa de estas características empezar a actuar y los beneficios que ha obtenido en este proceso. Bueno, voy a compartir pantalla para contaros un poquito más la agenda que tenemos hoy. Comentaros que podéis ir comentando las dudas o las reflexiones, las sugerencias, todo lo que os surja, lo podéis ir comentando a través del chat o a través del espacio que hay preparado de preguntas y respuestas. Bueno, el índice que tenemos hoy de la jornada, en primer lugar yo os voy a hablar un poquito sobre el programa Sostenibilidad, como siempre empezamos en estas jornadas de Viernes Sostenibles. A continuación entrarán desde Climate Strategy para hablar sobre esos pasos para la acción climática efectiva. Para ello contaremos con Adriana Rodríguez, que es Research Associate de Climate Strategy, y con Alejandro Bravo, que es Research Assistant de Climate Strategy. A continuación contaremos con Juan Carlos Suárez, que es el director de la Delegación Territorial del País Vasco y de Cantabria de Triodos Bank, para hablarnos un poco de esas oportunidades de financiación sostenible. A continuación contamos con Eduardo Sanfilippo, que es el director de Marketing y Comunicación de Grupo Consorcio. Y por último contaremos con Paquita Gómez, que es la responsable de Calidad y Comunicación en la Asociación AMICA. En último lugar, dejaremos un espacio para resolver todas las dudas que hayan ido surgiendo y para establecer unas conclusiones y definir los próximos pasos, ¿no? Cómo podemos continuar en este camino hacia la sostenibilidad. Bueno, el programa Sostenibilidad tiene como objetivo general mejorar la competitividad de la pyme española mediante el impulso de la sostenibilidad. Es un programa que está dirigido tanto a pymes como a personas autónomas. Está financiado a través de fondos FEDER, gestionado a través de Cámara España y cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. La solicitud se debe realizar a través de la sede electrónica, que os dejo ahí el enlace. Como luego os mandaré la presentación, pues tendréis acceso directo a ese enlace. Y os cuento un poquito en qué consiste este programa. El programa tiene dos fases. En una primera fase hacemos un diagnóstico ambiental personalizado para identificar las posibles mejoras en materia de sostenibilidad de esa empresa. Este diagnóstico lo realizamos los técnicos de la Cámara y es totalmente gratuito para la empresa. Y lo que incluye es un diagnóstico relacionado con la huella de carbono, que además incluye el cálculo del año pasado en alcance 1+2. También incluye un diagnóstico relacionado con la eficiencia energética, con la economía circular y con la Agenda 2030. Como resultado de este diagnóstico, elaboramos un informe de recomendaciones en el que proponemos la ejecución de una serie de proyectos de mejora de la sostenibilidad. En este punto, la empresa o la persona autónoma puede decidir si quiere continuar para desarrollar alguno de esos proyectos o no. En el caso de que decida que quiere implantar alguno de esos proyectos, lo que tiene que hacer es contratar a una empresa externa para desarrollarlo y entonces accede a una subvención del 50% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. En el caso de que decida que no quiere realizar ninguno de esos proyectos por la razón que sea, no hay ningún problema. Puede renunciar a esta fase 2 y como la primera parte es gratuita, pues en ningún caso supondrá ningún coste para la empresa.
Los proyectos que se pueden realizar en la fase 2 con esta subvención son de todo tipo. Como veis, Cámara España ha desarrollado este catálogo que está categorizado por las patas, las 4 grandes patas que incluye el diagnóstico ambiental, de huella de carbono, eficiencia energética, economía circular y bueno, objetivos de desarrollo sostenible sería la cuarta pata. Y aún así nos permite la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado. Si el proyecto que quiere realizar la empresa no encaja al 100% en ninguno de estos, pues podemos solicitar una autorización a Cámara España y siempre que se demuestre que el proyecto va a mejorar de alguna manera la sostenibilidad de su actividad empresarial, pues se podrá financiar también con la ayuda. Si queréis ampliar la información de los proyectos que se pueden realizar en fase 2, podéis contactar conmigo, que no quiero ahora ocupar mucho tiempo en esto para dar paso a los ponentes, pero podéis contactar conmigo y ampliamos la información para que no se quede ninguna duda. Dentro del programa también realizamos unas acciones de sensibilización a través de las cuales hemos desarrollado estos ciclos de talleres Viernes Sostenibles que empezamos el año pasado. Consisten en una serie de jornadas que se realizan normalmente 2 viernes al mes y que tratan, como veis, de diferentes temáticas siempre relacionadas con la sostenibilidad. Aquí os he puesto las jornadas que realizamos en 2022 y las que estamos realizando en este 2023. La mayor parte de ellas las grabamos, hicimos la grabación de la jornada y están subidas en nuestro canal de YouTube. O sea que si alguna de ellas os interesa y no pudisteis asistir ese día, pues que sepáis que las tenéis disponibles en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Cantabria. Y sin más, os doy muchas gracias por pasar este rato con nosotros y voy a dar paso voy a dejar de compartir pantalla y voy a dar paso a Climate Strategy, que si no me equivoco empiezas Adriana, ¿verdad? Sí, muchas Vale, gracias. bienvenida Adriana, muchísimas gracias por participar en esta jornada y todo tuyo. Muchas gracias y bueno, la verdad es que vuestro programa está muy alineado con lo que vamos a presentar hoy aquí, así que animo a todo el mundo a que lo chequeen si no lo han hecho todavía. Y bueno, empiezo un poco contándoos quiénes somos. Uy, no sé por qué se ha ido al final de la presentación. Em, Somos una consultora que se llama Climate Strategy basada en Madrid. Y este webinar que traemos hoy aquí está relacionado con un proyecto que llevamos ya más de un año organizando con Cámara de Cantabria como uno de nuestros colaboradores, entre los muchos que veis aquí en esta diapositiva, para conseguir activar a las pymes españolas a empezar a actuar en su descarbonización mediante la acción climática. Porque las pymes, bueno, sois una parte muy importante del tejido empresarial español, contribuís a una parte muy importante del empleo, del valor añadido bruto de España y también hemos estimado que son más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces lo vemos como el siguiente reto para descarbonizar nuestra economía profundamente. Y desde luego es un reto porque hasta ahora las iniciativas se han centrado solo en cómo apoyar a las grandes empresas, pero no en cómo las pequeñas empresas también pueden seguir estos pasos. Entonces, el año pasado, viendo este reto y esta falta de acción y de conocimiento sobre cómo una pyme puede descarbonizarse, organizamos webinars y talleres con varias cámaras de comercio, organizaciones, institutos de fomento por toda España y identificamos pymes líderes en descarbonización en distintos sectores y publicamos un informe que presentamos en la COP27, que es una conferencia climática muy importante que hay todos los años, la presentamos en la del año pasado, que muestra pues, cuáles son los esfuerzos que se están llevando a cabo en las distintas regiones e incluye un caso de estudio de una pyme en Cantabria que se llama Frosá, entre otros. Así que os animo a que lo leáis, lo compartiremos después del webinar. No sé si mi compañero Alejandro a lo mejor puedo poneros el enlace por el chat para que lo veáis, porque incluye una guía muy extensa de mejores prácticas sobre cómo una pyme puede descarbonizarse. Y este año lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho es simplificar un poco estos pasos para contároslos de forma que los entendáis bien y sin que sea muy extenso. Y, y ahora pasaremos rápidamente a contaros lo que hemos trabajado.
En general, comentaros que este proyecto, lo que encontramos cuando realizamos el informe es que muchas pymes, 68%, están sufriendo la crisis energética, sobre todo el año pasado cuando los precios se dispararon, y también que el 60%, a raíz de también esta crisis, están empezando a entender que el cambio climático es algo contra lo que hay que actuar, y contra lo que contra actuar contra el cambio climático también es una forma de actuar contra la crisis energética que están viviendo las pymes. Es una de las soluciones que nosotros promovemos. También algo que encontramos en nuestro informe el año pasado es que el 58% de las pymes todavía no ha calculado su huella de carbono, aunque algunas de ellas ya han empezado a establecer objetivos de descarbonización. Entonces, en vista de estos resultados, este año queremos conseguir abordar esta brecha, ¿no?, del cálculo de huella de carbono, además de animar a más pymes a que se unan a reducir esta huella, y estamos llevando varias líneas de acción, hablando con bancos, hablando con grandes empresas, para entender cómo se puede apoyar a sus pequeños clientes y proveedores en este movimiento, y por eso hoy tenemos aquí a Triodos, tenemos aquí a una gran empresa y tenemos aquí a otro ejemplo de asociación que está trabajando en estos temas. Y luego escucharemos pues lo que nos tienen que contar. Entonces, esto que os voy a presentar ahora es un resumen de la infografía que hemos desarrollado, que os enviaremos después del webinar. Y empezamos diciendo que, bueno, como he dicho antes, empezar a actuar frente al cambio climático es una oportunidad para reducir costes, no solo en un contexto, como he dicho, de altos precios energéticos, sino también para un futuro aumentar la resiliencia empresarial, también para conseguir mejoras de competitividad también a nivel internacional, porque cada vez más hay más demanda de productos sostenibles y verdes, y también para acceder a nuevas oportunidades de negocio e incluso licitaciones. Entonces, en este contexto, aunque la sostenibilidad sí que es una oportunidad, también vemos que empieza a haber requerimientos de que se empiece a actuar. Bueno, hemos mapeado cuáles son las directivas europeas y también las leyes españolas que están empezando a requerir una mayor transparencia climática por toda la cadena de valor de nuestra economía, y esto va a impactar indirectamente a las pymes. Entonces, es una oportunidad de actuar, pero también deberíamos empezar a asegurarnos que las pymes se están preparando para poder lidiar con estas presiones. Tenemos una directiva europea sobre información corporativa en materia de sostenibilidad que va a pedir que las grandes empresas de más de 250 empleados empiecen a calcular su huella de carbono de toda su cadena de valor. Esto va a requerir que las pequeñas empresas también empiecen a divulgar datos sobre, a sus grandes clientes sobre sus emisiones de carbono, y también que pide que estas grandes empresas instalen pues, planes para descarbonizar toda su cadena de valor. Y ahí vamos a ver cómo va a haber un movimiento hacia nuevas demandas de productos que sean más sostenibles, más eficientes, realizados con energías renovables, etcétera. Luego hay otras propuestas, una de directiva de diligencia que se está negociando ahora en las instituciones europeas, que también va a requerir procesos diligentes en toda la cadena de valor para que no haya impactos negativos en el medio ambiente, también impactos negativos sociales y de derechos humanos, también están incluidos en esta directiva. Y también, muy interesante, hay un reglamento que se está ahora negociando sobre productos sostenibles que va a requerir que las empresas de todos los tamaños empiecen a calcular la huella de carbono de todos sus productos, de toda la vida de utilidad de ese producto, y va a venir ya casi en 2024, así que vemos que, pues eso, que hay varias presiones que van a requerir más acción por parte de las pymes. Luego, a nivel España, también tenemos la Ley de Cambio Climático de 2021, que va a modificar mediante Real Decreto el registro de huella de carbono para obligar a las grandes empresas a registrar su alcance 1, 2 y 3 de emisiones, que luego explicaremos qué es, pero que básicamente toca toda la cadena de valor. Y también va a acomodar el registro para que las pymes también puedan empezar a registrar fácilmente su huella de carbono. Y rápidamente comentaros que, aunque no es el caso de Cantabria todavía, es verdad que hay comunidades autónomas que ya están pidiendo que las pymes calculen su huella de carbono y la registren, como es el caso de Islas Baleares y de Valencia. Entonces, lo que vemos es que hay una tendencia
hacia requerir más información por parte de las pymes, si no es a nivel nacional todavía, a nivel local desde luego ya está pasando. Entonces, empezamos aquí, pues bueno, en vista de que tenemos estas oportunidades, estos requerimientos, ¿cómo puede una pyme empezar a actuar de forma que sea sencilla y adaptada a sus recursos, a su tiempo? Y bueno, voy a dar paso a mi compañero Alejandro. Tenemos 4 pasos clave que tocan el cálculo de huella de carbono, la reducción de esta huella, la financiación de las acciones necesarias para reducir esta huella y el reporte de todas estas acciones que se están realizando y del progreso en la reducción de la huella de carbono. Entonces, ahora doy paso a mi compañero Alejandro para que nos explique el primer paso. Sí, gracias Adriana. Y sí, como comentaba mi compañera Adriana anteriormente, nosotros el año pasado encontramos que había pymes que habían empezado a actuar climáticamente o que ya habían establecido algunos objetivos de reducción, pero que no habían calculado la huella de carbono, ¿no? Es que el primer paso que hemos identificado y al final es lo que te permite saber en qué posición está tu empresa, qué emisiones produce y también localizar qué emisiones tienes que reducir, ¿no? Y bueno, pues la huella de carbono, para definirla de una forma sencilla, es simplemente la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos, ya sea de forma directa o indirectamente por la actividad de la empresa. Y la huella de carbono normalmente se clasifica en estos 3 alcances que podéis ver aquí. Por un lado sería pues, las fuentes las fuentes que producen emisiones de gases de efecto invernadero que son propiedad de la empresa. Pues en este caso podemos poner un ejemplo de ya sean vehículos o combustión en calderas o hornos que son propiedad de la empresa. En el caso del alcance 2 sería pues en las emisiones que son producidas como resultado del consumo energético por parte de la empresa, que está externalizado, y en este caso pues sería de la generación de electricidad que cada uno de nosotros adquirimos de las empresas distribuidoras de este servicio. Y por último, el alcance 3 serían otras emisiones indirectas, que es un alcance más complejo y que, sobre todo para una pyme que quiere empezar, recomendamos que empiecen a usar los alcances 1 y 2 y luego el alcance 3 sea para más adelante. Y el alcance 3, pues podríamos incluir viajes de trabajo o los proveedores que os pueden suministrar vuestros bienes. Entonces, una vez que ya hemos definido lo que es la huella de carbono, es el cómo se puede calcular. Por un lado, y que mi compañera Adriana ha mencionado brevemente, hemos identificado los contables como una posibilidad de calcular la huella de carbono de una forma en la que una pyme no tenga que dedicar el tiempo a hacerlo, ¿no? Porque en nuestro caso somos una empresa pyme también. Y desde hace 10 años es nuestro contable que nos calcula la huella de carbono, ya que la huella de carbono, como veis en la siguiente slide y también en esta, con las herramientas que hay disponibles, se puede calcular con una información financiera y recibos que normalmente ya suelen tener los contables. No es una información difícil de conseguir. Entonces, en este listado de herramientas que también encontraréis en los anexos que os mandaremos, que ha comentado mi compañera Adriana, y que veis más información al respecto, pues por un lado hay calculadoras que calculan o solo uno de los alcances, o los alcances 1 y 2, o 1 y 2 y 3, ¿no? Pero aparte de eso, también nosotros hemos distinguido por cómo lo hacen, en formato Excel o formato cuestionario online, que suele ser más sencillo y que vamos a ver 2 ejemplos de cada uno en las siguientes 2 slides. Por un lado tenemos esta que es la del Pymes Climate Hub Normative, que es de una plataforma que intenta fomentar la acción climática en pymes y que vamos a hablar más en detalle próximamente de qué es esta plataforma y cómo podéis formar parte. Y esta calculadora está dentro de esta plataforma, es gratuita y está en inglés, aunque está siendo traducida al español. Y es un caso de cuestionario, como podéis ver ahí, que simplemente está preguntando pues, cuántos litros de gasolina ha consumido tu empresa en el último año. Entonces tú simplemente haces una estimación de lo que hay, en este caso de la gasolina consumida y ya con un factor de conversión te da un resultado. Y la fase gratuita te sirve para los alcances 1 y 2 y 3. Y por otro lado, tenemos la calculadora de MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, que sería formato Excel, claramente está en español, pero solo sería para los alcances 1 y 2. Y en este caso sí que es un poquito más complicada de usar. En este caso sí que creemos que a lo mejor sería una herramienta para usar más con los contables, que podría ser más fácil para ellos.
y en el caso de España hay más de 3.000 empresas, y hay más de 3.000 empresas que han usado esta herramienta y están registradas en el registro de emisiones. Y para que tengáis una idea de, porque muchas veces una huella de carbono, aunque ya hayamos explicado lo que es importante verla ilustrada y bueno, no es más que esto. Al final, por un lado, tenemos la huella de carbono de nuestra empresa del año 2021, creo que es. Y en esta, pues simplemente, por un lado, podéis ver en temas de transporte, pues qué porcentaje la empresa usó, qué porcentaje de transporte usó la empresa en ese año y el total de emisiones de gases de efecto invernadero que esto conllevó. Y por otro lado, en el transporte aéreo que pertenecía al alcance 3, como mencionado antes, que un viaje de empresa. Y vuelvo a dar el paso a mi compañera para que os cuente lo demás. Gracias, Alejandro. Bueno, os enviaremos, como ha dicho, los enlaces a todas estas herramientas y la información que estamos presentando hoy. Como segundo paso, y rápidamente, sería, una vez que se calcula la huella de carbono, establecer objetivos para reducirla, ¿no? Y si queremos estar alineados con la ciencia y lograr que el calentamiento global no supere los 1,5 grados conforme al Acuerdo de París, que es el tratado internacional más importante al respecto, una pyme tendría que reducir más del 90% de sus emisiones a 2050, que obviamente suena como dentro de mucho tiempo, entonces por eso el objetivo en el que nos centramos más es el del 2030, que es reducir al 50% esta huella de carbono que habéis calculado para esta fecha. Y también recomendamos introducir objetivos intermedios a 2025, 2027, para que esta transición se vea de una forma un poco más factible y se vea mejor el progreso gradual hacia esta reducción de emisiones. Y bueno, al final esto es un objetivo que ya se ha puesto España, ya se ha puesto Europa, entonces es solo una forma de alinearse con lo que el país ya se ha comprometido internacionalmente a hacer. También mencionar que la reducción es el principal objetivo, y luego es verdad que la compensación se recomienda de forma voluntaria para aquellas emisiones que en el momento no han sido posibles de reducir. Y bueno, hay varios programas que hacen este tipo de compensación. Y también os enviaremos enlaces a algunos ejemplos. Y en Cantabria, pues sé que la Cámara de Cantabria también toca estos temas. Entonces, una vez que se han establecido estos objetivos, la idea es reducirlos, y hemos identificado 6 áreas clave donde la empresa puede empezar a actuar, y dependiendo un poco pues qué alcance es más material en su empresa. Y aquí pues podéis ver un poco una categoría de los alcances y las acciones que reducirían ese alcance de emisiones. Comentaros brevemente los resultados que encontramos en la encuesta que realizamos el año pasado, que está reflejado en nuestro informe. Las acciones más predominantes entre las pymes suelen ser la gestión de residuos y la eficiencia energética, pero vemos que hay otro tipo de acciones muy positivas, como es el autoconsumo o la adquisición de vehículos eléctricos, que empiezan cada vez más a ganar importancia. El siguiente paso, paso 3, no me voy a meter mucho en esto porque tenemos aquí Trío 2 para explicarnos esto un poco mejor, pero la idea es que una pyme obviamente no tiene muchas veces los recursos por ella sola para realizar esas acciones, y sí que existen varias opciones de financiación privada y de subvenciones para apoyarlas en este camino. Nosotros hemos identificado bancos principales en España que tienen ya compromisos de financiación sostenible para apoyar esta transición energética, y que pueden resultar bastante interesantes. Y dejo que Trio 2 nos explique un poco pues, lo que están haciendo ellos. También el siguiente paso sería, si no solo la financiación privada es necesaria, sino también pública, pues existen herramientas, tanto públicas como desarrolladas por bancos, para encontrar estas subvenciones y cuáles son las más interesantes para el proyecto y para la empresa en sí, y os enviaremos enlaces a estas herramientas también. Y finalmente, bueno, el último paso sería solicitar estas ayudas, que en Cantabria ya existen, ya nos ha contado el programa de sostenibilidad de la Cámara, existen otras más centradas en acciones específicas de autoconsumo y de eficiencia energética. Y bueno, es verdad que suelen ser procesos costosos en tiempo, pero posiblemente muy impactantes. Y ya finalmente la idea es que cuando ya se han realizado todas estas acciones hay que reportar el progreso anualmente para visibilizar lo que esta pyme está consiguiendo. Porque por una parte será una oportunidad enseñar al mundo, a los clientes, al mercado que estáis actuando, pero también porque hay clientes que cada vez
van a pedir más esta información y aquí hemos identificado algunos indicadores que serían muy interesantes incluirlos en el reporte de información climática. Y también comentaros que la iniciativa que ha mencionado Alejandro, el Pymes Climate Hub, da herramientas gratuitas para realizar todas esas acciones y una de ellas es, a mi compañero Alejandro le voy a pedir que ponga el enlace del Pymes Climate Hub en el chat para que podáis verlo vosotros mismos. Es una iniciativa que nosotros también estamos adheridos y que busca movilizar a las empresas españolas, aunque todavía no hay muchas adheridas. Y acaba de sacar una herramienta de reporte que desgraciadamente todavía está en inglés, pero sí que están empezando a traducirlas, que ayuda a crear un informe de sostenibilidad para reflejar toda esta información. Y aquí pues tenéis algunos ejemplos de los distintos pasos que hay que hacer en esta herramienta y cómo sería rellenar la información para luego conseguir un informe bastante efectivo. Y también existen otras herramientas de reporte que os enviaremos, que son más sectoriales, que a lo mejor son de pago, ¿no? Pero que también podrían resultaros interesantes para todo esto. Así que lo dejo ya aquí porque sé que creo que vamos por encima del tiempo y dejo que ya nos continúen moderando la sesión. Muchísimas gracias, Adriana y Alejandro. Yo creo que ha sido súper interesante ese resumen de los pasos que pueden seguir para conseguir esa acción climática y toda la cantidad de herramientas que les estamos proporcionando. Cuando finalice la jornada os haremos llegar la presentación, así que ahí las tendréis todas. Pues sin más, damos paso a Juan Carlos Suárez, director de la Delegación Territorial del País Vasco y de Cantabria de Triodos Bank. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Llanos. Bueno, pero yo lo primero de todo que quiero hacer es agradecer la posibilidad que se nos da de participar en este foro y sobre todo quiero dar enhorabuena. Quiero dar enhorabuena a la Comunidad de Cantabria y a la Cámara porque estamos en tiempos en los que se habla mucho de estas cuestiones, de sostenibilidad, de medio ambiente y luego llevar a la práctica las cosas es otra historia. Y sin embargo, tenemos desde Triodos el conocimiento exacto de que las personas que están detrás de la Cámara y de estas iniciativas son personas pues muy vinculadas a con esto muy interiorizado, con lo cual, lo primero de todo, daros la enhorabuena, ¿vale? Y, Muchísimas gracias, Juan Carlos. merecida además, merecida. Y también dar la enhorabuena a las empresas que están aquí participando y a las que están por detrás escuchándonos, porque significa que están en esta historia y nosotros como creemos que esta historia es el único camino posible, pues por nuestra parte dar también la enhorabuena. Y sin más, voy a pasar a compartir. ¿Me estáis viendo, verdad? Ahí lo vemos, sí. Ahí Maximiza lo veis. lo único. Sí. Ay, perdóname. Nada, no te Espera preocupes. un segundito. Ahí está. Perfecto. Y nada, comentaros un poquito, ¿vale? Me hubiera gustado mucho más haber participado en vivo y en persona, porque soy mucho más de piel, de tocarnos, de vernos para estas cosas, pero bueno, por detrás de nosotros en el banco hay unas personas que en este caso son el departamento de marketing que también hacen estas presentaciones estupendas y quiero ponerle en valor también su trabajo y ponerlo y compartirlo con vosotros. Simplemente, pues yo voy a dividir un poquito mi participación en cinco puntos. Un primer punto que es una pregunta, que ya la tenéis ahí, que la podéis ir viendo y luego explicaros un poquito quiénes somos, cómo trabajamos y qué es lo que hacemos para finalmente hacer una frase final. Y me gustaría sobre todo, en este primer punto, eh, eh, lo que acabo de comentar, ¿no? Primero os he dicho cómo hacemos, cómo trabajamos y después en tercer lugar he dicho qué es lo que hacemos. Yo creo que la lógica en sí misma indicaría que primero debería de hablar de qué es lo que hacemos y segundo de cómo lo hacemos. Pero para nosotros no es la forma de trabajar. Entendemos que tenemos una manera de entender el negocio financiero y que primero es el cómo trabajamos, cómo debemos de tener los proyectos para posteriormente ver si los hacemos, ¿vale? La primera pregunta es aquí. ¿Sabes lo que hace tu banco con tu dinero? Es una pregunta reflexiva para las personas, porque probablemente en la mayoría de los casos la respuesta sería que no. No sabes en qué está invirtiendo el fondo de inversiones en el cual tienes tu dinero o el depósito a plazo que tú tienes una entidad financiera. No lo sabes probablemente. Queremos que es una pregunta importante, ¿vale? Nosotros somos un banco, somos una entidad financiera. No somos una entidad financiera de manera comercial, al uso, como las que se pueden a ver por ahí, sino que somos una banca de proyectos, ¿vale? Pero en sí mismo lo que hacemos es eso, financiar proyectos. Y lo hacemos con la misma vertiente de negocio que hace cualquier entidad financiera. Se captan el dinero de las personas para posteriormente poder con ellas financiar proyectos. No hay otra cosa, pero creemos que hay formas y formas de poder hacerlo, ¿vale? Aquí tenéis también las decisiones económicas que tomamos. Bueno,
nosotros animamos a que las personas se acerquen a nosotros por esa sencilla razón, porque nosotros somos transparentes, nosotros los proyectos que financiamos eh, tenemos claro cuál es su punto de destino y su punto de retorno. Creemos que es súper importante la transparencia y que las personas que se acercan a nosotros conozcan esto, ¿vale? Y lo llevamos haciendo desde hace 40 años. Me gustaría explicaros un poquito cómo nació Triodos, ¿vale? Así en unas poquitas líneas. Triodos nació bajo un hecho que ocurrió en Europa, ¿vale? Que fue un tema de una crisis energética importante, que fue la explosión de una central nuclear en el norte de Europa, que todos conocemos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues hubo una serie de personas que empezaron a pensar cómo se había llegado a ese punto, la financiación que se había utilizado para llegar a eso y todos aquellos proyectos que no se financiaban porque no cumplían la perspectiva de la rentabilidad, ni más ni menos la perspectiva de la rentabilidad, ¿vale? Y en base a eso no se estaba llegando, ¿vale? Y a partir de ahí se creó un modelo de banca nuevo, ¿vale? Formamos parte de la Asociación de Banca Ética, ¿vale? A nivel mundial y somos la principal entidad financiera de banca ética europea, ¿vale? Eh, Actualmente estamos en España, estamos en el Reino Unido, estamos en Alemania, estamos en los Países Bajos y en España estamos en 20 delegaciones para intentar llegar a todo el territorio. En el asunto en el que nos encontramos hoy en día, eh, podemos decir que somos la primera entidad financiera que ha habido en Europa que ha medido su huella de carbono, la primera, y la primera entidad financiera que fue considerada sostenible, ¿vale? Nuestro cero neto lo tenemos previsto para el año 2035, ¿vale? Y en ello trabajamos con nuestra misión, ¿vale? Que es crear una sociedad que fomente la calidad de vida y se centre en la dignidad de las personas. Nosotros trabajamos para las personas y también trabajamos para las empresas, para todo tipo de proyectos, sin importar el importe. Lo importante es para qué es ese proyecto, ¿vale? Financiamos empresas e instituciones de la economía real. La economía real, nosotros entendemos que no es aquello para lo que se utilizaban los recursos, sino que precisamente es poder utilizar los recursos para aquello que tenía dificultades, ¿vale? Uso consciente del dinero y de la perspectiva de la transparencia. Todos los proyectos que nosotros financiamos en Triodos Bank, todos están publicitados, todos podéis tener acceso en la página web para ver que aquello que forma parte de nuestros principios básicos fundacionales lo estamos aplicando. Participamos en 3 sectores, ¿vale? El sector social, el sector cultural y el sector medioambiental. Y en los 3 sectores la perspectiva de la sostenibilidad está. Además es que notamos cómo todas las empresas que nos acompañan y todas las empresas con las que nos acercamos, hoy en día ya lo dan por hecho, con lo cual para nosotros nos facilita muchísimo el trabajo, muchísimo la labor y nos damos cuenta de que estamos en el camino correcto. Esta slide que veis aquí y que podéis ver abajo, beneficio neto 49,9 millones de euros, ¿vale? Yo creo que es indicativa de una forma de trabajar. Nosotros somos banca, somos entidad financiera y por regla general estamos acostumbrados a escuchar noticias con beneficios millonarios, ese tipo de cuestiones. Hombre, somos una entidad, somos una empresa y como todas las pymes que estamos aquí tenemos que dar 1 euro al menos de beneficio para poder continuar. Pero no hablamos de grandes historias. Sin embargo, sí que vemos ROEs positivos, ratios de capital en la línea de cualquier entidad financiera, ¿vale? Nos centramos más en esto que en la otra parte. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo o de qué es en lo que estamos, ¿vale? Nosotros participamos como entidad financiera en 3 sectores: el sector cultural, el sector medioambiental y el sector social. Cofinanciamos proyectos de energía sostenible. Participamos en la cultura, en el desarrollo de la cultura e igualmente bajo la perspectiva de la sostenibilidad y en el desarrollo social de las personas, de nuestros mayores, de las personas con dificultades o las personas que necesitan ayuda, en la construcción de nuestros inmuebles y nuestras viviendas, desde la perspectiva de la sostenibilidad absoluta, ¿vale? Por ejemplo, ¿en qué participamos? Financiamos residencias para personas mayores, financiamos a empresas que participan de la perspectiva social en el desarrollo de las sociedades. En Cantabria, por ejemplo, también tenemos mucha entrada. En el ámbito medioambiental lo envuelve todo hoy en día para nosotros, porque, por ejemplo, incluye el ámbito de la construcción. Nosotros hacemos construcción sostenible, financiamos vivienda con alta calificación energética y
hablamos, por ejemplo, con ellos de cosas que igual puede parecer un poco raras y que nunca nos encontramos en el sector, como, oye, ¿por qué no sustituimos esta acera o este trozo que está aquí de cemento por un pequeño jardín con plantas autóctonas, no sé, tal? Vale, pues notamos que eso que puede parecer una cosa extraña o de difícil entrada, eh, ya a nadie le choca. Con lo cual, estamos encantados porque vemos que estamos alineados, con ello. La cultura, el arte, el cine, la cultura es fundamental en el desarrollo de las sociedades. Nos encontramos ya con que ningún proyecto cultural, o ningún proyecto de cine, o ningún proyecto de desarrollo en esta materia, no incluye un desarrollo sostenible. Nosotros lo solicitamos y lo pedimos, pero nos encontramos con esa verdad, y es que ya la gente empieza a ir por adelantado cuando habla con nosotros. No sé si es porque ya saben de dónde venimos, pero desde luego yo sí que creo que va con los valores personales de los proyectos que están por detrás, ¿vale? Y en el ámbito social. Aquí os puedo poner algún ejemplo de las cositas que hacemos. Nosotros hacemos construcción sostenible con alta calificación energética, ¿vale? Con certificación A, incluso va a ser superior a partir de este momento. Hacemos cine, hacemos películas, hacemos cultura, ¿vale? Somos la primera entidad financiera a nivel nacional en la financiación de la cultura y del cine, ¿vale? Y tal como estaba hablando antes Adriana, participamos de todo el proceso de energético a nivel nacional. Ahí hablabais de entidades de primer nivel de estas que salen solas y que se ven en todos los sitios, pero al final quien lleva a cabo el 50% de los proyectos y quien está siempre en todos ellos es ni más ni menos que Triodos Bank, ¿vale? Estos son pequeños parques eólicos, cositas que hacemos, financiamos desde pequeñas comunidades de propietarios hasta grandes proyectos de muchos millones de euros y no tenemos ningún tipo de problema en ese sentido. Y no tenemos problema en ese sentido por lo que os hemos dicho, porque para nosotros lo importante es cómo hacemos las cosas y dónde destinamos nuestros recursos. No es una cuestión de volumen, es una cuestión del impacto que ese proyecto tenga para la sociedad. En la Cámara, por ejemplo, están muy por la labor y están muy concienciados con el tema de las macrocomunidades energéticas, por ejemplo. Bueno, pues son cuestiones que para nosotros son fundamentales de tratar. Eh, la evolución de la sociedad, de la vivienda, los requerimientos no solamente legislativos, sino del consumidor, van en esa línea, ¿vale? Y, y por ahí vamos a seguir. Financiamos centros educativos, la educación, los colegios. Mira, nosotros nos encontrábamos con que cuestiones como esta, como el ámbito educativo o el ámbito de la cultura, no eran financiadas y tenían dificultades para acceso financiero. Y nosotros entendíamos que no es posible que algo como un desarrollo educativo de una comunidad no encuentre financiación. Vale, pues bueno, este es un ejemplo que tenemos, como tenemos ejemplos también en Cantabria, como tenemos ejemplos en el País Vasco, como tenemos ejemplos a lo largo de toda España, ¿vale? Y lo hacemos desde aquí, desde Bilbao, desde donde yo me encuentro, pero lo hacemos concretamente en la delegación que yo llevo, lo hacemos para todo el País Vasco y para toda Cantabria. Y estamos ahí en contacto con las personas, por lo cual yo os invito en este sentido a que contactéis con nosotros, ¿vale? Para que podáis desarrollar cualquier proyecto energético o cualquier proyecto que tenga que ver con la sostenibilidad, porque aquí van a ser entendidos todos, sin importar el origen y sin importar los volúmenes. Y es que como no me gusta mucho extenderme, sino que me gusta ser un poquito más conciso y explicar las cosas y después desarrollarlas, sí que me gustaría acabar con una frase, que es una frase que escuché no sé dónde hace tiempo, pero que siempre digo, ¿no? Y es que los negocios o son sostenibles o no tienen razón de ser. Entonces, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista seguro de los compañeros que a continuación van a hablar, o incluso de Adriana Alejandro con respecto a la propuesta que tienen, todo va en esa misma línea. Por suerte, los que estamos aquí, creo que vamos en ese punto y que lo vamos a conseguir, ¿vale? Pero me gustaría que nos quedáramos con estas dos frases, ¿no? La primera de todo, la pregunta de, ¿sabemos en qué dedica o a qué destina nuestro dinero las entidades financieras? Y segundo, ¿nuestro negocio o es sostenible o no tiene razón de ser? ¿Vale? Y nada más.
Como he dicho, me gusta ser un poquito más conciso y dejaros ahí con las reflexiones y dejar paso a los compañeros. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Cuánta Vale, razón tienes. La verdad es que es admirable la gran labor que hacéis desde Triodos Bank y los valores que tenéis al final en materia de, eso, de medio ambiente, social, cultural. Bueno, es una maravilla el trabajo que hacéis. pues Así que sí, nada, muchísimas gracias. sí, pues sí, pero por eso ya nos, por ejemplo, quise agradecer un poquito la labor de la cámara, por ejemplo, en este caso, porque nos facilita muchísimo la vida. Al final nosotros éramos unos aventureros, íbamos por esta línea hace 40 años y ahora vemos que gente como vosotros o todo lo que está detrás nos facilita nuestro día a día. Así que de ahí mi agradecimiento. Sí, al final el apoyo, ¿no? Para dar difusión a este tipo de proyectos y ver que es posible hacerlo así, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Aunque parezca que no, pero sí que lo es. Uy, perdón. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Venga, Bueno, nada. entonces, ahora vamos a dar paso a Eduardo Sanfilippo, es el director de Marketing y Comunicación del Grupo Consorcio. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, porque creo que Consorcio, el grupo, es un poco un ejemplo. Gracias al resto de invitados, en especial a Juan Carlos Triodos Bank, que compartimos comunidad. Las dos empresas somos B Corp, que es una comunidad muy interesante que te hace mejorar mucho en todos los temas de sostenibilidad, no solo la sostenibilidad ambiental, sino en buenas prácticas empresariales a la hora de saber pues, cuál es la responsabilidad que tú tienes como empresa y cuál es el impacto como empresa que tienes, más allá de temas de comunidad, de transparencia, de gestión interna, etcétera. Y gracias a vosotros por haberme invitado y bueno, mis datos los tenéis. Cualquier empresa, cualquier participante que quiera contactarme, pues encantado de poder compartir experiencias con quien sea en un modelo que en Consorcio empezó en 2013, luego lo veremos. Y en el cual, pues desde esa fecha han pasado 10 años, que no es poco, en este tema, cuando prácticamente nadie hablaba de la sostenibilidad y del impacto de una empresa dentro de su entorno y dentro de la sociedad y dentro del medio ambiente. Voy a empezar a compartir ahora. Lo tenéis y ahora amplío pantalla. Me imagino que ahora estáis viendo todo, la pantalla completa, ¿no? Sí, lo veo. Yo completa todavía no, pero supongo No, que a se ver, está espera. cargando. Ah, Ahora sí. ahí, ahora sí, perfecto. Bien, lo primero que me gustaría es dar unos pequeños consejos hacia las empresas de lo que nos ha funcionado a nosotros. Espera, voy a quitar porque si no, no veo la pantalla. Que nos ha funcionado a nosotros en relación a la sostenibilidad. Un poco es la experiencia propia en la sostenibilidad, que es genérica, pero puede adaptarse al tema medioambiental. A ver, lo primero, tiene que haber una inquietud por parte de la pyme o de la empresa en temas de sostenibilidad. Tiene que ser consciente de que su actividad tiene un impacto y que ese impacto lo puede reducir y que puede tener mejoras en los procesos del día a día. Otro segundo consejo que es, yo creo que básico, tiene que haber un respaldo muy importante por parte de la propiedad, de los accionistas, el camino, a la hoja de ruta de la sostenibilidad. Si no hay una conciencia y si no hay un respaldo por parte de la propiedad de la compañía, difícilmente se van a alcanzar metas y objetivos dentro de la sostenibilidad. Luego, la sostenibilidad no es gratuita, pese que podamos pensar que en algunos ámbitos sí lo es. Sí es verdad que te da muchos puntos a favor y tiene muchos retornos, pero genera esfuerzo y genera recursos de una organización. Genera recursos pues porque tienes que tener personas, porque le tienes que dedicar tiempo, porque tienes que hacer en determinados momentos inversiones. Con lo cual, bueno, no es gratis, te da muchas cosas, pero tienes que tener claro que supone esfuerzo dentro de una organización. A ver, voy a pasar a la siguiente. No me deja pasar, a ver, sí.
A nosotros lo que nos ha funcionado también bien es tener asesores que nos vayan diciendo en todo momento, sobre todo al principio, cuáles son los distintos pasos a seguir. Estos asesores te hacen avanzar muy rápido, te indican pues cuáles son los puntos a mejorar y los puntos a desarrollar de una forma en la cual pues pasas de ir en una carretera nacional a una autopista. Y a nosotros nos ha funcionado bien. Siempre los asesores nos han permitido ir un paso allá y poder avanzar mucho más rápido. En las reuniones que hay dentro de la compañía, estratégicas o del board o de los órganos de gobierno, el tema de la sostenibilidad tiene que estar presente. Si no está presente, no se le está haciendo, no se le está dando la importancia que merece. Tiene que haber unos compromisos por escritos. Todo lo que no esté por escrito, al final se pierde. Tiene que estar por escrito y se tiene que aclarar y tiene que ser público. Voy más rápido porque tampoco quiero entretenerme en la presentación. Lo que comentaba al principio en los primeros consejos, la sostenibilidad te hace mejorar. Es una mejora continua. Te da unos ratios de eficiencia y te reporta una utilidad muy interesante. Es decir, inicias un camino en los cuales vas a mejorar mucho la compañía. Otro de los consejos que funciona y que a nosotros entramos en el mundo de la sostenibilidad por un cliente es hacer partícipe a toda la cadena de valor, clientes y proveedores, de tus ratios y de tus metas de sostenibilidad. Es decir, involucrar a proveedores, involucrar a clientes. Siempre hay formas a un distribuidor con productos sostenibles, con productos de menos impacto, a los proveedores de la misma manera. Funciona y al final haces que la cadena sostenible, entre comillas, sea mucho mayor. Seguir un modelo. A nosotros nos funcionó muy bien B Corp. Es un modelo mucho más amplio que la sostenibilidad medioambiental, pero nos funcionó como hoja de ruta, como puntos en los cuales poder mejorar. Este modelo nos vino de un cliente, que es el que nos introdujo en la sostenibilidad fundamentalmente, que es Carli, es una empresa italiana, Fratelli Carli. Y a nosotros el tener B Corp y el fijarnos metas a través de B Corp y esta certificación nos permitió pues, avanzar bastante. Y luego, dentro de la compañía, todos conocemos en general cuáles son los ODS. Hay que identificar unos ODS. En concreto, en relacionado con el medio ambiente hay dos, que es el de energía asequible y no contaminante y producción responsable, que te permiten fijarte distintas metas dentro del ámbito de la sostenibilidad medioambiental. Consorcio. Esta es la portada y el índice del primer plan estratégico de sostenibilidad y ciclo de vida y planes de producción eficiente que hicimos en 2013. Lo primero que hicimos en esa fecha fue un diagnóstico de cuál era nuestro impacto, no solo del análisis de ciclo del análisis de huella de carbono, sino conocer cuál era el impacto que como compañía teníamos en muchos ámbitos más allá de lo que era la huella de carbono, en el cambio climático, en la acidificación, en hay términos que son bastante difíciles de leer. Eutrofización acuática, en el estrés hídrico, en el uso del suelo, en efectos cancerígenos. Y en aquella fecha, en 2013-2014, identificamos cómo era el impacto de cada uno de las partes importantes de nuestro proceso productivo, la producción de latas, el bonito en planta, el aceite de oliva, el procesado, el transporte, en cada una de estas, en cada uno de estos índices de impacto dentro del planeta. Digamos que la huella de carbono es el punto de inicio, ¿vale? Pero hay mucho más. Es decir, el impacto que tiene una compañía en el medio ambiente no solo es limitado a la huella de carbono, que es
es saber cuál es el impacto en huella de carbono es un punto de inicio, pero no es el final. El compensar el impacto en huella de carbono es un inicio, no es el final. Hay que llegar a saber de los materiales que yo utilizo que vienen de la corteza terrestre, cuál es el impacto en el medio ambiente, el extraer productos del subsuelo, cuál es el impacto del medio ambiente, cuál es el impacto en el estrés hídrico de mi actividad. Y bueno, pues desde el 2013 nosotros, una vez que supimos cuál era el diagnóstico y saber cómo incidíamos, hemos intentado todos los años mejorar. Al principio se mejoraba mucho, porque partes de un nivel de trabajo cero, pero luego, una vez que pasan los años, cada vez el impacto y la mejora pues, son ratios pues, en torno al 2-3%, que no está mal. Hay que ver pues, la visión en los últimos 10 años, que cuando vemos esos ratios, pues la mejora es importante. Esto es un extracto de la memoria del 2021 de consorcio, y dentro del compromiso impacto medioambiental decreciente, pues teníamos dos objetivos. Uno, promover la economía circular. Dentro de la economía circular lo que hemos hecho ha sido aprovechar sobre todo las aguas del proceso productivo, ¿vale? Y sobre todo esa reutilización de las aguas. Hemos lanzado algún producto a través de ecopackaging, donde el porcentaje de material reciclado, del material auxiliar, pues es el máximo que pueda haber en el mercado, sin la utilización de ningún tipo de plásticos, todo material sostenible. Por ejemplo, recuerdo que el vidrio, que es una línea de tarros, pues es más de un 70% de vidrio reciclado. Todos los productos son 100% reciclables. No llevan etiquetas plásticas, todos son etiquetas de papel, y de papel proveniente de bosques sostenibles. Y luego, pues bueno, hay un proyecto que está aprobado por el CEDETI, que dentro del cual pues una de las claves es el aprovechamiento de los subproductos, y sobre todo en el dar valor a ese subproducto. El subproducto muchas veces la pérdida de valor de ese subproducto pues va pues para hacer harinas o para productos que tienen escaso valor dentro del mercado. La idea es que con esos subproductos, que al final los vamos a tener, pues podamos conseguir mayor aprovechamiento y la utilización de esos subproductos para, sobre todo, consumo humano, que es la mejor forma de dar valor a esos productos. Y luego, pues el objetivo número 2 era, pues sobre todo, reducir la emisión de gases. Voy a pasar la siguiente, aquí vemos un poco cuáles son los objetivos conseguidos entre 2020 y 2021. Es decir, hemos reducido un 4%, un 4,5% la huella de carbono, y hemos pasado, pues tanto en las emisiones directas como en las emisiones indirectas, hemos reducido este porcentaje. Ya os digo que al principio los porcentajes de mejora son altos, luego, pues según va pasando el tiempo, pues son mucho más limitados, porque es difícil implementar cosas, pero bueno, siempre hay cosas que hacer. Esas más o menos lo que quería comentar, ¿vale? Como último consejo, pues el tema de la sostenibilidad y la sostenibilidad medioambiental es un sí, hay que hacerlo. Es un largo viaje, pero es un viaje que te da muchas satisfacciones, y que es un punto de no retorno. Es decir, hay que hacerlo, te da satisfacciones, y una vez que empiezas, pues ya no puedes parar. Muchísimas gracias, Eduardo. Es una maravilla ver todo el camino que lleváis recorriendo todos estos años. Y nada, genial los consejos iniciales que les has dado para que sepan de qué manera iniciarse, y todas vuestras actuaciones. Muchas gracias. Sí, son consejos propios de nuestra experiencia, lo que nos ha funcionado. Estupendo.
Pues vamos a dar paso a Paquita Gómez, que es responsable de calidad y comunicación en Amica. Bienvenida, Paquita. Hola, buenos días. Soy encantada de estar con vosotros. Gracias. Yo os voy a contar un poco, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por contar con nosotros. Nuestra experiencia es una experiencia, pues eso, muy aquí en Cantabria, muy en nuestra actividad. Y en segundo lugar, sobre todo, los 10 consejos estos que nos acabas de dar, Eduardo, a mí me parece que son un poco el reflejo de lo que hacemos las entidades, las organizaciones preocupadas por este tema. Voy a poner en la presentación, a ver si consigo compartir. Lo vemos ya. Vale. Intenta maximizar lo único. Perfecto. Ahora. Vale. Oye, contaros un poquitín. Bueno, vamos a ver. Nosotros somos, en principio, una entidad sin ánimo de lucro, es decir, salimos de esas dos... del criterio ese de empresa. Somos una entidad sin ánimo de lucro que llevamos trabajando casi desde el año 84 y estamos declarados de utilidad pública. En este momento contamos con unas 1.180 personas asociadas. Yo quería dejar claro cuál es nuestro propósito, porque nuestro propósito realmente es descubrir capacidades en las personas, es decir, nos dedicamos a apoyar a personas con discapacidad, porque la discapacidad puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, y además crear oportunidades. Entonces, ¿cómo hemos creado oportunidades? Generando empresas para generar empleo, con lo cual yo todo lo que os voy a contar es un poco que nuestro propósito no es la actividad empresarial puramente dicha, sino realmente crear oportunidades para que las personas con discapacidad puedan tener empleo. Y una de las cosas importantes, yo creo que a nivel, perdón, que es que estoy en un ordenador que no es el mío, efectivamente. Quería quitar esto porque ahora... que queremos ser referentes en la innovación social sobre todo, pero compartiendo todos aquellos modelos que nos acerquen a los ODS. Y yo creo que eso es un tema que se ha ido repitiendo a lo largo de estas exposiciones. Algunos datos muy generales, pues trabajamos en este momento, estamos hablando de Cantabria, acordaros, en nuestro principal punto de referencia es Cantabria. Estamos apoyando a más de 1.797 personas con discapacidad y a sus familias. Los centros especiales de empleo, que luego os comentaré cuáles son, tenemos más de 1.000 clientes facturados. En este momento tenemos 20 centros de actividad en Cantabria, más 10 núcleos en diferentes lugares que no son propios, y luego un centro en Valencia que tiene unas características especiales en cuanto al tema de sostenibilidad. En este momento, en el grupo, en el conjunto, somos una plantilla de 612 personas, de las cuales el 61% de esta plantilla son personas con discapacidad. Yo creo que todos esos son datos que debéis tener un poco en cuenta cuando vamos hablando de sostenibilidad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, os he puesto este mapa de procesos nuestro para que veáis, yo voy a hacer un poco el recorrido. Toda esta parte sería la parte de apoyo a las personas, lo que hacemos en Amica como organización sin ánimo de lucro y que apoyamos a las personas, y aquí tendríamos la parte de acciones de producción que os estaba diciendo, que es donde más me voy a centrar. Una parte sería el lavado, la confección, la gestión de residuos, recuperación paisajística, producción ecológica, cuidado de la naturaleza y servicios industriales. Estas son nuestras actividades industriales, que son las que ahora mismo más estamos incidiendo. Como veis, toda la parte de procesos de apoyo, es decir, servicios técnicos, que es quien nos ayuda a llevar a cabo todos estos proyectos que os voy a contar, es común a todo el resto de la entidad. A ver, tenemos 4 centros especiales de empleo, uno de lavandería y confección, otro de medio ambiente, que tiene un centro de reciclado de residuos, transferencia de residuos, destrucción de papel, actividades de recuperación paisajística y divulgación ambiental, y estamos desarrollando en este momento un proyecto, proyectos LIFE. Desde el 21 hemos empezado a trabajar en otro centro en Reynosa, que nos dedicamos a actividades de reciclado de plásticos industriales y textiles, y tenemos un proyecto en Valencia que se dedica a la conservación de la naturaleza, que pues veremos un poco más a fondo. Estas serían las actividades que hacemos de medio ambiente. ¿Y qué estamos haciendo? Yo os voy a poner
os voy a contar proyectos que estamos desarrollando, es decir, no tanto el qué, sino el qué hacemos, no tanto el cómo, sino el qué. Estamos midiendo nuestra huella de carbono desde el año 2018 y tal como nos han contado en las ponencias anteriores, en las presentaciones anteriores, una de las herramientas que nos presentaban era la calculadora esta de Miteco, es la que estamos utilizando y bueno, pues ya sabéis que es un Excel que se va completando y ya desde el 21 empezamos a calcular en el 18 y ya desde el 21 disponemos del sello calculo y reduzco, es decir, hasta el 21 del 18 teníamos el que calculábamos, a partir del 21 ya tenemos el sello que nos permite demostrar que estamos calculando y reduciendo. Medimos, como habéis visto también anteriormente, medimos los alcances 1 y 2, el 3 no lo estamos midiendo y cuando medimos los alcances al presentar nuestro plan para conseguir el sello, presentamos los planes de mejora, los planes de reducción y cómo hacemos el seguimiento. En este momento estamos ya pendientes de esa tercera pata de la huella, que es la de compensar, y luego os explicaré un poco cómo queremos hacerlo. Bueno, este es el informe que nos da el resultado. Como veis, yo aquí seguramente la gente que estáis más en ello lo vais a ver, pero bueno, veis que las emisiones directas que tenemos son de 89 toneladas, no, kilos, perdón, bueno, 89.000, no, espérate, ayuda, 89 toneladas y de emisiones directas. Y bueno, pues vais viendo un poco cómo estamos haciendo, las emisiones indirectas están siendo 0 y el año de cálculo en este caso es de AMICA. La huella de carbono la estamos midiendo pues en AMICA en medio ambiente, en la parte de medio ambiente. Nos falta la parte de lavandería y confección que todavía no hemos entrado y vamos a empezar a intentar hacerlo a partir de ahora. Como veis, bueno, pues este es el sello que tenemos actualmente. Se incluyen las actividades de apoyo a las personas en este caso y en el otro caso las actividades de medio ambiente. Solamente os he puesto un ejemplo. En medidas de ahorro energético y reducción de consumos que hemos incluido pues para ir demostrando que vamos reduciendo, pues bueno, desde el tema de alumbrados LED, como veis son cosas muy sencillas, es decir, no hace falta hacer grandes inversiones ni grandes cosas para ir calculando y para ir reduciendo. Sustitución alumbrado LED, automatizar todos los alumbrados para que no se queden las luces encendidas, adquisición de equipos de alta eficiencia. Hemos sustituido calderas atmosféricas por calderas de condensación que te permiten compensar. Estamos utilizando válvulas termostáticas y hay muchas cosas que os estoy contando que a veces no sé ni realmente cuál es su objetivo, pero sé que eso nos está permitiendo reducir. Estamos instalando termostatos programables, temporizadores, contadores y equipos que sirven de control de la energía. Algo muy importante que estamos haciendo continuamente son medidas de información y concienciación a las personas usuarias y a los trabajadores sobre estas medidas, sobre hábitos de consumo, y eso se comparte en todos los órganos de participación, como puede ser el claustro de profesionales, en las reuniones de centros, con todos los directores de todos los centros. Es decir, es importante que esto no sea algo que se lleve solamente desde el equipo de servicios técnicos, no, es algo que tenemos que hacer entre todos. Y luego, algo que hemos estado haciendo ya hace muchos años es la instalación de placas solares y en este momento de molinos eólicos para generar nosotros también energía. A ver, es que tengo aquí esto que no sé cómo quitarlo porque me está... Bueno, da igual. Actualmente estamos trabajando ya en poner en marcha el tema, como os decía, de compensar. Nosotros tenemos un proyecto en la Comunidad Valenciana que, como veis, esa es una parte, todo ese bosque de ahí atrás. Bueno, el redondelito que veis en medio ahora se está convirtiendo en un huerto, una especie de jardín accesible para que puedan conocer la naturaleza y puedan disfrutar de la naturaleza personas con discapacidad en cualquier situación. Pero como veis hay un enorme bosque detrás que es muchísimo más grande que lo que vemos en la foto, es decir, en este momento nosotros tenemos un proyecto de, un entorno de 360 hectáreas de bosque para hacer una experiencia a gran escala donde podamos ser sumidero de huella de carbono. Estamos en este momento ya ultimando un plan forestal para hacer talas selectivas en los próximos 15 años, creando biodiversidad y convirtiendo estos bosques en bosques primarios realmente, donde vayamos plantando árboles jóvenes que todavía compensen mucho más la huella de carbono. Estamos esperando la publicación del decreto que regule esta huella
y va a permitir compensar con bosques ya existentes cuando hay un mantenimiento y un cuidado, con lo cual nosotros que nos dedicamos al cuidado de la naturaleza nos va a permitir poder ser un enorme sumidero de huella de carbono en los próximos años. Nos va a permitir también a nosotros poder compensar, y os animo a todo el mundo también que cuando esté en marcha podáis utilizarlo y podéis compensar también la huella de carbono. Otra de las cosas que llevamos haciendo desde el año 2002, es decir, estamos hablando de hace, madre mía, la friolera de 21 años, es que pusimos en marcha placas solares en nuestra sede, donde yo estoy ahora, que es la sede social de Amica. En aquella época era una instalación de 5,5 kilovatios y en aquella época era venta directa a la red. Esta instalación todavía se conserva, aunque ya hemos ido ampliando. En el 19 se instalaron en todos los centros, 163 kilovatios tenemos en este momento, en la modalidad de autoconsumo convertido a red. Y ya en el 21 hemos instalado también en esta gran área de bosque y en mitad de la naturaleza una instalación de placas fotovoltaicas que es para autoconsumo. Era un lugar donde no llegaba ni la electricidad, no llegaba la electricidad. Es decir, estábamos trabajando a través de la luz, la hacíamos y la energía a través de generadores de diésel, como lo veis era una burrada, y en este momento ya es una instalación en ISNA que nos permite el autoconsumo en todo ese centro. En la actualidad tenemos 9 instalaciones, aquí os he puesto imágenes de 3, como veis en la sede, que sería esta primera que veis aquí, las primeras placas de todos son las que pusimos inicialmente. Ahora ya veis que está todo el techo de nuestro centro, en el municipio de Santillana, pero bueno, en Barreda. Esta es una casa, una vivienda que tenemos en Torrelavega, que también tiene placas en el tejado, es decir, en todos nuestros centros, en el centro entorno, en el centro entorno en Santander, Horizonte Torrelavega, Marisma en Maliaño, en La Barca, en Casa Helios, en el centro de Reynosa. Hemos colocado en todos nuestros techumbres con un total de 458 kilovatios en este momento. Esta instalación de placas, la verdad es que nos han permitido reducir la factura eléctrica de una forma considerable, disminuir las emisiones, evidentemente, y además en estos momentos donde la energía se había disparado, pues nos está permitiendo hacer viables los proyectos industriales por la reducción de los costes en electricidad. En algunos centros, por ejemplo, en este que tenemos aquí que os decía, en el centro de día de La Barca, pues es un centro en el que se ha reducido hasta el 50% de la factura eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene un consumo, está abierto justo en las horas en que hay más luz solar. En otros centros donde pues igual se trabaja en turnos y hay menos luz solar, pues hemos llegado a reducir hasta un 18%. En el Centro de Recursos, como veis, tenemos diariamente información de cómo se está, cómo vamos generando este consumo. Por un lado vemos la potencia, pues lo que nos permite las placas, lo que estamos consumiendo, lo que estamos ahorrando y el consumo. Bueno, veis, vamos viendo lo que estamos ahorrando también económicamente, lo que ahorramos en emisiones a la atmósfera, es decir, y el tiempo que hace, si está cubierto, si no está cubierto, lo que nos permite también ir viendo cómo vamos reduciendo, cómo vamos aprovechando la energía solar. Lo mismo con otro sistema en Reynosa, pues bueno, exactamente como veis también nos permite ir haciendo un seguimiento. Si veis este de aquí abajo, el rojo yo creo que es lo que estamos consumiendo, el azul lo que generamos con las placas eléctricas y el verde es el ahorro que realmente estamos produciendo durante esa jornada. ¿Qué más estamos haciendo? Pues bueno, hemos empezado una experiencia, es algo de hace menos de un mes, yo creo. Hemos instalado 2 molinos pequeñitos eólicos de 600 vatios cada uno en Torrelavega y otro en Maliaño, a modo experimental para obtener datos de estos equipos. Es decir, como veis, estamos hablando de las placas solares de hace 21 años, creíamos que era importante empezar a trabajar en temas de sostenibilidad medioambiental. Ahora estamos haciendo otra experiencia, como intentamos, os decíamos al principio, en nuestra visión es ser innovadores socialmente, pero también medioambientalmente, ir haciendo pruebas. Entonces, a modo experimental estamos viendo, a ver, obtener datos de estos equipos. No os podemos dar todavía ningún dato.
Esperamos un año para ver cuál es el balance de cuál es el resultado, y también lo que vamos a hacer, como bueno, son molinos que se pueden desplazar, vamos a intentar ver en distintos puntos de nuestra geografía dónde es lo que más donde mejores resultados puede dar, si es en los tejados de Reynosa o es en los tejados de Maldeaño. Iremos viendo. Otro tema que estamos intentando hacer, estamos trabajando ya en el cálculo de la huella hídrica, y además os lo he puesto porque con el tema último del agua que está en todos los medios de comunicación, llevamos años midiendo nuestro consumo hidráulico, tanto en los centros como en las actividades, estamos tomando medidas de ahorro continuamente, pues eso, concienciación del uso, mantenimiento de instalaciones, estudios de reutilización de aguas, por ejemplo, en las lavanderías industriales prácticamente el 90% del agua es de pozo y además se reutiliza la del último aclarado para el primer, bueno, vamos a ir reutilizando el agua de nuestras lavanderías, y esperamos poder declarar también esta huella hídrica en los próximos años. Y un tema que a mí me parecía que, bueno, podrían ser ejemplos de también cómo podemos reducir y cómo podemos con pequeñísimas cosas hacer, bueno, pues ser más sostenibles o intentar reducir nuestra huella, es hacer economía circular en nuestro entorno. Nosotros, por ejemplo, tenemos una librería solidaria donde empezamos hace 2 años y pico. Con el tema de la pandemia hubo que cerrarla, pero bueno, desde el inicio de la librería, que fue en el diciembre del 19, pero que ya os digo que estuvo toda la pandemia cerrada, con lo cual son 2 ejercicios y pico, son libros donados, y donados por muchas empresas, por ejemplo, que a través de sus trabajadores están haciendo pues recogida de libros, que bueno, pues muchas veces en nuestras casas a veces no sabemos qué hacer con ellos, pues bueno, muchas empresas están haciendo esta recogida de libros, nos las regalan, es una librería solidaria donde a través de libros donados nosotros los vendemos, y todo el fondo, ese dinero que recogemos va siempre a fondos de cooperación al desarrollo. Durante este año está yendo a entidades de Ucrania, etcétera. Pero bueno, hemos calculado que a través de esos 12.000 libros, casi 12.000 libros de segunda mano, que hemos evitado la tala de 385 árboles, que son 3 toneladas de carbono, y luego hemos reducido el consumo de 11.381.000 litros de agua, que suponen 4,5 piscinas olímpicas. Bueno, pues a través de pequeñitos ejemplos veis cómo podemos ir haciendo cosas sin grandes complicaciones y, bueno, pues con inversiones que evidentemente muchísimas entidades financieras o inversores nos están apoyando. Yo creo que con esto os he puesto, a ver, dejo de compartir, os he puesto ejemplos de cómo desde una organización podemos ir aportando y mejorando nuestro medio ambiente con acciones, pues bueno, como las que estabais planteando anteriormente, sobre todo el tema de calcular la huella de carbono y tener nuestro sello. Quería no pasarme de tiempo, creo que con estos pequeños ejemplos ya veis que se pueden hacer cosas pequeñitas pero importantes. Muchísimas gracias a todos y espero haber aportado pequeñas ideas. Muchísimas gracias, Paquita. Yo creo que lo has conseguido. Has aportado muchas ideas que les pueden dar ejemplos a las empresas de pequeñas acciones que pueden ir realizando y de cómo habéis empezado, iniciado ese camino y la evolución que habéis tenido. Yo creo que ha sido una exposición maravillosa. Muchas gracias. Bueno, ahora si tenéis alguna duda es el momento. Si queréis hablar os activo el micro, y si no, a través del chat. De momento, como no hay ninguna duda, voy a darle la palabra a Adriana, que quieres establecer unas conclusiones, ¿verdad? Y unos siguientes pasos. Bueno, en realidad tenía unas preguntas también. Venga, pero también. Sí, la audiencia también tiene algunas preguntas. Bueno, y también mencionar rápidamente que hemos puesto un cuestionario en el chat para informar un poco más las acciones que estamos haciendo este año, y si pudieseis rellenarlo las pymes que estáis aquí presentes, pues nos sería muy útil para informarnos un poco más de las motivaciones y obstáculos a los que se enfrentan las pymes en acción climática. Y bueno, las preguntas que tenía, una era dirigida a Eduardo, porque me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado
está muy alineado con las mejores prácticas que hemos identificado en grandes empresas, que también es un grupo con el que trabajamos, no solo las pequeñas. Y en general, bueno, específicamente me interesaba mucho vuestra gestión de vuestros proveedores, porque he encontrado una web de consorcio que se llama Viaje al Origen, que hace como una trazabilidad de todos los productos que tenéis. No tengo un número para meter en la web y entonces no puedo ver un poco cuáles serían los resultados, pero me gustaría entender un poco cómo habéis gestionado a vuestros pues, pescadores u otro tipo de empresas con las que trabajáis que están en vuestra cadena de suministros, los retos que habéis encontrado, cómo ha sido este proceso y cómo habéis podido pues, llegar a esta web que me ha parecido muy, muy interesante. Bien. Y luego también, perdona, una pregunta para Paquita, ya lo digo, y es que habéis hecho unas acciones enormes sobre lo que es energías renovables, ¿no? Y me gustaría entender un poco cómo habéis gestionado la financiación de todo esto, ¿no? Porque muchas veces el gran obstáculo que nos dicen las pymes es que les falta financiación o al menos acceso, y me gustaría entender un poco más esa parte de vuestra gestión. La gestión de los proveedores, sobre todo de materia prima, viene dentro de nuestro plan de aprovisionamiento sostenible. Es decir, cuando nos proveemos de producto del mar, cada vez más el tema de sostenibilidad es un tema clave. Hay muchas certificaciones de sostenibilidad y lo que se trata es usar los recursos que tiene el planeta, en este caso los recursos pesqueros, de la forma que en generaciones futuras se sigan aprovechando de esta riqueza que tienen los mares. Por ejemplo, cuando hablamos del Cantábrico, recordamos que en el 2004-2008 no se pudo pescar anchoa porque los niveles de la biomasa eran inferiores a una explotación sostenible. Ahora la biomasa está en un estado, en una salud como nunca se había medido y eso viene a cuenta de que bueno, pues hay certificaciones, casi toda la flota pesquera del Cantábrico está certificada y tienen un control de todas las capturas que se están haciendo. Con los proveedores, como estamos trabajando, es en distintos ámbitos, sobre todo más en lo relativo a la responsabilidad y a lo que es el entorno. Hay una política dentro del grupo que es, y que lógicamente engarza con todo lo que es el impacto de los distintos productos, el impacto en huella de carbono y en otros impactos, que es la utilización de proveedores locales. Es decir, todos los proveedores que tengan, creo que un radio de 80 kilómetros, son considerados proveedores prioritarios. La compañía tiene el compromiso de, si no hay un proveedor que te pueda servir en un producto en ese ámbito, pues buscarlo en donde esté, pero siempre priorizando a los proveedores locales. Viaje al origen. Viaje al origen es más una política de transparencia. Queremos que el consumidor sepa cuando está comprando un producto nuestro, de dónde viene, cómo ha sido pescado, qué barco lo ha pescado, cuándo ha sido producido, de tal manera que tenga toda la información para poder tomar sus decisiones. Iniciamos esto en 2018 y básicamente, como nosotros, el proveedor nos facilita toda la información, nosotros al ser una industria alimentaria tenemos que garantizar toda la trazabilidad. Si hay cualquier reclamación, tenemos que saber cualquier reclamación por un producto, cualquier incidencia con un producto, tenemos que saber qué es lo que ha sucedido con el producto y hacer hacia atrás pues un poco el recap de todo lo que ha pasado, en dónde se ha producido, cómo se ha producido, analizar los testigos. Pues realmente no nos supone mucho esfuerzo, es una medida que en el propio sistema está alimentada y que luego la cargamos en una página web y creo que es bastante útil, pero sobre todo buscando ese objetivo, transparencia.
No sé Muchas yo si... gracias, Eduardo. Eso, Paquita. Bueno, con el tema de financiación, la verdad es que yo no estoy muy puesta en ello, pero sí que puedo deciros que a través de muchas de las ayudas que de la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria van sacando ayudas y nos vamos presentando un poco a todas las que tienen que ver con el tema de energías, y muchos de ellos también con financiación bancaria. Me refiero, es una apuesta. Al final, es curioso porque dices, es que no tenemos dinero para hacerlo, no, bueno, buscamos una financiación bancaria y al final el retorno te ha permitido pagar eso, ¿no? Es decir, tienes que apostar por tú también hacer una inversión, porque al final son inversiones, no son gastos, ¿no? Y bueno, pues para eso también tenemos aquí el ejemplo de Juan Carlos. En el caso de nosotros con Triodos trabajamos y tenemos mucha relación, sobre todo en el ámbito de lo social, no tanto en este aspecto, pero bueno, que ahí está y te lo permite, y al final lo que te consigues es invertir para ir mejorando la viabilidad de tus proyectos. Es decir, que bueno, y luego ir un poco rastreando esas ayudas que además nos han contado también desde Alejandro y Adriana, que existen, y Juan Carlos. Yo creo que es lo más interesante, ¿no? Yo creo que es tener claro que lo que quieres hacer, y luego ya no es decir cómo lo vamos a financiar y lo hacemos, sino vamos a hacerlo y ya vamos buscando cómo hacerlo, y al final van apareciendo pequeñas ayudas, es ir rastreando, ¿no? No sé si es eso lo que querías, Adriana. Ahora, sí, luego habéis hecho una mezcla, ¿no? De privada y pública, y es lo que hay que hacer. Sí. Ahora mismo, perdona Adriana, hay muchísimas ayudas para tema de energía, vamos, fotovoltaica es la típica, pero de energías renovables. Con el programa Sostenibilidad es uno de los proyectos que está contemplado, que lo sepáis, que os financian el 50%. Y luego hace, creo que 2 o 3 semanas, hicimos una jornada junto al IDAE y nos contó todas las ayudas que tienen actualmente abiertas, y hay un montón de posibilidades. Esa jornada estará en el canal de YouTube. Si no está ya, es que lo están maquetando mis compañeros de comunicación, estará en los próximos días. O sea que si alguien no pudo venir, la puede visualizar y da un montón de líneas de ayudas y de próximas ayudas que van a salir. Así que es el momento. Vale, pues por el chat no veo ninguna duda. Bueno, si queréis comentar algo, tenéis la posibilidad ahora. Si no, pues vamos dando cierre a la sesión, Adriana. Sí, me parece muy bien. Yo voy a comentar lo de la reunión en junio, que me gustaría invitar a los ponentes hoy aquí a uniros, porque estamos buscando dentro del proyecto que os he comentado, que estamos liderando Alejandro y yo desde Climate Strategy, estamos buscando visibilizar un poco la acción de las pymes y también por parte de las grandes empresas y bancos, cómo están apoyando a las pymes en esta transición energética. Queremos visibilizar estos esfuerzos. Vamos a tener una reunión entre todos nuestros colaboradores en junio, a la que os enviaremos invitación por si queréis asistir, porque queremos lograr apoyo para una propuesta que vamos a lanzar en esta reunión. Entonces, bueno, solo comentarlo brevemente, que esto no se acaba aquí, no es solo un webinario, vamos a seguir los esfuerzos, todo lo que hemos comentado aquí lo vamos a recopilar en unas guías y a comunicar de cara a eventos internacionales importantes. Entonces, bueno, os mantendremos informados. Estupendo. Adriana, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros desde la Cámara ya te confirmo que asistiremos seguro, así que nos veremos en junio. Y nada, no se anima nadie a hacer preguntas. Yo creo que lo habéis dejado todo clarísimo, así que solo me queda agradeceros a todos la participación en el día de hoy. Adriana, buen fin de semana, nos desean. Adriana y Alejandro por la organización de la jornada, yo creo que ha sido súper interesante y muy completa. Y por supuesto a Juan Carlos, a Eduardo y a Paquita, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Ha sido muy interesante. Y nada, nos vemos en la siguiente jornada de Viernes Sostenibles. Que paséis muy buen fin de semana. Igualmente, gracias. Igualmente para todos, Vale. muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego, adiós. Gracias, adiós.